El bergantín se hizo a la vela como me había imaginado, a eso de una hora después de haberme dejado Augustus el reloj. Esto sucedía el 20 de junio. Se recordará que por entonces llevaba yo 3 días en la cala, y durante este periodo reinó tan constante agitación a bordo, especialmente en la cámara y en los camarotes, que mi amigo no había tenido tiempo de visitarme sin riesgo de que se descubriese el secreto de la trampa. Cuando al fin pudo venir, le aseguré que yo estaba lo mejor que podía estar, y por eso durante 2 días no se inquietó mucho por mi situación, aunque acechase siempre una ocasión para bajar. Esta no la pudo hallar hasta el 4.º día. Varias veces durante este periodo había pensado contarle a su padre la aventura para que subiese enseguida, pero nos hallábamos aún a corta distancia de Nantucket y por ciertas expresiones que se le habían escapado al capitán Bernard, no era dudoso que me devolviese a tierra si se enteraba de que yo iba a bordo. Además, meditando sobre esto, Augustus, según me dijo, no se imaginaba que yo me hallase en tan gran necesidad, ni que yo vacilase, en tal caso, de acercarme a gritar junto a la trampa para que me oyesen. Así, pues, tomando en consideración todo esto, decidió dejarme allí hasta que tuviera ocasión de visitarme sin que lo advirtieran. Esto, como dije antes, no sucedió hasta el 4.º día después de traerme el reloj, y el 7.º desde que entré por primera vez en la bodega. Bajó entonces sin llevar agua ni provisiones, pues solo se proponía en esta primera ocasión llamarme la atención para que fuese desde la caja hasta la trampa, al tiempo que él subía al camarote y desde allí me tiraba unas provisiones. Cuando descendió con este propósito me encontró dormido, roncando estrepitosamente. Por los cálculos que me hice sobre este punto, este debió de ser el sopor en que caí precisamente después de mi regreso desde la trampa de recoger el reloj y que, consiguientemente, debió de durar más de 3 días con sus noches, por lo menos. Posteriormente he tenido razones tanto por mi propia experiencia como por el testimonio de los demás para enterarme de los poderosos efectos soporíferos del hedor que despide el aceite de pescado rancio en sitios cerrados. Y cuando pienso en el estado de la cala en que me hallaba aprisionado, y el largo periodo durante el cual el bergantín había sido utilizado como ballenero, me inclino aún más a maravillarme de haberme despabilado de mi sueño después de quedar dormido, que no de haber permanecido durmiendo ininterrumpidamente durante el tiempo arriba especificado. Augustus me llamó en voz baja primero y sin cerrar la trampa, pero no le contesté. Entonces cerró la trampa y me llamó más fuerte y, finalmente, a voces. Pero yo seguía roncando. No sabía qué hacer. Le llevaría algún tiempo recorrer el camino a través de la estiba hasta mi caja, y mientras tanto su ausencia podía ser notada por el capitán Bernard, quien necesitaba de sus servicios a cada momento para arreglar y copiar papeles relacionados con los negocios del viaje. Por tanto, tras de reflexionarlo, decidió subir y esperar otra ocasión para visitarme. Se sintió más inducido a tomar esta resolución porque mi sueño parecía ser de la naturaleza más tranquila, pues no suponía que me hubiese puesto malo por estar encerrado. Estaba justamente meditando sobre estos extremos cuando le llamó la atención un extraño bullicio que parecía proceder de la cámara. Saltó a través de la trampa lo más rápidamente posible, la cerró y abrió la puerta de su camarote. Apenas había puesto los pies en el umbral cuando una pistola brilló en su cara y cayó derribado al mismo tiempo por el golpe de un garrote. Una mano vigorosa le sujetaba contra el suelo del camarote, oprimiéndole férreamente la garganta, pero pudo ver lo que estaba sucediendo a su alrededor. Su padre estaba atado de pies y manos y yacía tendido a lo largo de los peldaños de la escalera de la cámara, cabeza abajo, con una profunda herida en la frente de la que emanaba un continuo chorro de sangre. No pronunciaba ni una palabra y, al parecer, estaba moribundo. Sobre él se inclinaba el primer piloto mirándole con expresión de diabólica burla, mientras le registraba detenidamente los bolsillos de los que sacó una abultada cartera y un cronómetro. 7 de la tripulación, el cocinero negro entre ellos, registraban los camarotes de babor en busca de armas, donde pronto se equiparon con fusiles y municiones. Además de Augustus y del capitán Bernard, había en total 9 hombres en la cámara, entre los cuales figuraban los más rufianes de la tripulación del bergantín. Los villanos subieron a cubierta, llevándose a mi amigo con ellos, después de haberle atado las manos a la espalda. Se dirigieron directamente al castillo de proa, que estaba trancado.
2 de los amotinados se apostaron allí, armados de hachas, y otros 2 se situaban en la escotilla principal. Entonces el piloto gritó con voz estentórea: ¿Me oís? ¡Los de abajo! ¡Arriba todos, uno a uno! Y no quiero protestas. Pasaron unos minutos sin que apareciese nadie. Por fin, un inglés, que se había enrolado como aprendiz, subió llorando lastimosamente y le suplicaba al piloto de la manera más humilde que no lo matase. La única respuesta fue un hachazo en la cabeza. El pobre hombre cayó sobre la cubierta sin lanzar un gemido, y el cocinero negro lo levantó en alto como si fuera un niño y lo tiró al mar. Al oír el golpe y la zambullida del cuerpo, los que estaban abajo no se atrevían a subir a la cubierta ni con promesas ni con amenazas, hasta que alguien propuso que se les obligase a salir echándoles humo. Se produjo entonces una lucha general, y por un momento pareció posible que el bergantín fuera recuperado del poder de los amotinados, pero estos lograron al fin cerrar el castillo antes de que pudiesen salir más de 6 de sus contrarios. Estos 6, al encontrarse ante un número tan superior de enemigos y sin armas, se entregaron después de una breve lucha. El piloto les dio muy buenas palabras, sin duda para inducir a que salieran a los que estaban abajo, pues podían oír perfectamente lo que se decía en cubierta. El resultado demostró su sagacidad, no menos que su diabólica villanía. Enseguida todos los que estaban en el castillo de proa dieron a entender su intención de someterse y, al subir uno por uno, fueron atados y luego tumbados boca arriba, en unión de los otros 6, siendo en total 27 los marineros que no habían tomado parte en el motín. A esto siguió la escena de más horrible carnicería que cabe imaginarse. Los marineros maniatados fueron arrastrados hasta la pasarela, donde estaba el cocinero con un hacha golpeando a cada víctima en la cabeza mientras era arrojada al mar por los demás amotinados. De este modo perecieron 22, y Augustus se daba ya por perdido, esperando a cada momento que le tocase el turno. Mas pareció que los asesinos se cansaron o que les desagradó en cierta medida su sangrienta labor. Para los 4 prisioneros restantes, junto con mi amigo, que había sido llevado a cubierta con los demás, hubo tregua, mientras el piloto enviaba abajo por ron y toda la partida de criminales se entregaba a una orgía que duró hasta la puesta del sol. Luego comenzaron a disputar sobre el destino de los supervivientes, que estaban a menos de 4 pasos de distancia y oían todo lo que decían. El licor parecía haber aplacado la sed de sangre de algunos de los amotinados, pues se oyeron varias voces en favor de que soltasen a los cautivos con la condición de que se uniesen al motín y participasen de sus beneficios. Pero el cocinero negro, que a todos los aspectos era un verdadero demonio y que parecía tener tanta influencia, si no más que el piloto mismo, no quería escuchar proposiciones de tal índole y se levantó repetidas veces con el propósito de reanudar su tarea junto a la pasarela. Por fortuna, estaba tan dominado por la borrachera que fue detenido fácilmente por lo menos sanguinarios de la partida, entre los cuales figuraba uno que se llamaba Dick Peter. Este individuo era hijo de una india de la tribu de los Upsarokas, que viven en las fortalezas naturales de las Black Hills, cerca de las fuentes del Missouri. Su padre era un comerciante en pieles, según creo, o al menos relacionado en cierto modo con los establecimientos comerciales de los indios en el río Levis. El tal Peter era uno de los hombres de aspecto más feroz que jamás he visto. Era bajo de estatura, no medía más que 1,5 metros, pero sus miembros eran de tipo hercúleo. Sus manos especialmente eran tan enormemente gruesas y anchas que apenas tenían forma humana. Sus brazos, así como sus piernas, estaban arqueadas del modo más singular y parecía que no poseían flexibilidad alguna. Su cabeza era igualmente deforme, de tamaño inmenso, con una depresión en la coronilla, como la suelen tener la mayoría de los negros, y calva por completo. Para ocultar esta última deficiencia, que no era hija de los años, solía llevar una peluca de cualquier materia peluda que encontrase a mano, a veces la piel de un perro español o la de un oso gris americano. En la ocasión a que me refiero, llevaba puesta una de estas pieles de oso, lo que contribuía no poco a aumentar la natural ferocidad de su aspecto, el cual representaba el tipo característico del indio Upsaroka. La boca le llegaba casi de oreja a oreja. Sus labios eran finos y, como otras partes de su cuerpo, parecían desprovistos de la flexibilidad natural, de modo que su expresión corriente no variaba nunca bajo la influencia de cualquier emoción.
Puede concebirse cuál era su expresión corriente, considerando que los dientes los tenía excesivamente largos y prominentes y que jamás los cubrían, ni siquiera parcialmente, los labios. Al echar una mirada rápida a este hombre se hubiera dicho que tenía una risa convulsa, pero una mirada más detenida daba la escalofriante impresión de que si aquella expresión era de regocijo, este regocijo debía de ser el del demonio. Acerca de este singular personaje circulaban muchas anécdotas entre la gente del mar de Nantucket. Estas anécdotas demostraban su fuerza prodigiosa cuando se hallaba excitado, y algunas de ellas hacían poner en duda su cordura. Mas, al parecer, a bordo del Grampus era mirado, en la época del motín, más con sentimientos de burla que de cualquier otra cosa. He hablado en particular de Dick Peter porque, tan feroz como parecía, fue el principal instrumento de salvación de la vida de Augustus y porque tendré frecuentes ocasiones de mencionarle en el curso de mi relato, permitidme que lo diga, que en sus últimas partes figuran incidentes de naturaleza tan completamente fuera de la experiencia humana y por esta razón tan completamente fuera de los límites de la credulidad humana, que sigo escribiéndolo sin esperanza de que me den crédito a todo lo que diré, aunque confío que el tiempo y los progresos de la ciencia comprueben un día las más importantes e improbables de mis afirmaciones. Después de mucha indecisión y de 2 o 3 disputas violentas, se resolvió que todos los prisioneros, con excepción de Augustus, a quien Peter insistía de una manera burlesca en conservar como escribiente, debían de ser dejados a merced de las olas en uno de los botes más pequeños. El piloto bajó a la cámara a ver si todavía estaba vivo el capitán Barnard, pues, como se recordará, quedó abajo cuando subieron los amotinados. Al poco rato reaparecieron los dos, el capitán, pálido como la muerte, pero algo repuesto de los efectos de su herida. Dirigió la palabra a los marineros con voz casi inarticulada, pidiéndoles que no le dejasen en el bote y que volviesen a sus deberes, prometiendo desembarcarlos donde quisieran y no dar ningún paso para entregarlos a la justicia. Era como hablar a los vientos. 2 de los rufianes le cogieron por los brazos y lo arrojaron al bote que estaba al lado del bergantín, el cual había sido arriado mientras el piloto se hallaba abajo. Los otros 4 prisioneros que yacían sobre la cubierta fueron desatados y se les ordenó que siguiesen al capitán, cosa que hicieron sin oponer la menor resistencia. Augustus lo dejaron en su penosa situación, aunque forcejeaba e imploraba únicamente la triste satisfacción de que le permitiesen decir adiós a su padre. Les dieron un puñado de galletas y un cántaro de agua, pero no les dieron mástil, vela, remos ni brújula. El bote fue remolcado unos minutos, durante los cuales los amotinados celebraron otra reunión y luego cortaron el cable. Mientras tanto se había hecho de noche. No había luna ni brillaba ninguna estrella y la mar estaba agitada y oscura, aunque no hacía mucho viento. El bote se perdió de vista instantáneamente y pocas esperanzas podían abrigar los infortunados que iban en él. Sin embargo, este acontecimiento sucedió a 35 grados 30 de latitud norte y a 61 grados 20 de longitud oeste y, por consiguiente, a no gran distancia de las Islas Bermudas. Por eso, Augustus procuró consolarse con la idea de que el bote podía llegar a alcanzar tierra o llegar suficientemente cerca de ellas para ser recogido por algún barco costero. El bergantín largó todas sus velas y siguió el derrotero primitivo hacia el sudoeste. Los amotinados habían resuelto emprender una expedición de piratería en la que, según pude deducir, se proponían interceptar el paso de un barco que iba de las islas de Cabo Verde a Puerto Rico. Augustus fue desatado, sin que nadie le prestase atención alguna, y quedó en libertad de acercarse a la escalera de la cámara. Dick Peter le trataba con cierta amabilidad y en una ocasión le salvó de la brutalidad del cocinero. Pero su situación seguía siendo de lo más precario, pues los marineros se emborrachaban continuamente y no podía fiarse de su buen humor ni de su despreocupación respecto a él. Sin embargo, la ansiedad que sentía por mí, me dijo, era lo más triste de su situación, y ciertamente jamás he tenido motivos para dudar de la sinceridad de su afecto. Más de una vez había decidido revelar a los amotinados el secreto de mi estancia a bordo, pero no se atrevió a hacerlo, en parte por el recuerdo de las atrocidades que ya había visto, y en parte por la esperanza de poder acudir pronto en mi auxilio. Para la realización de este último propósito estaba constantemente en acecho, pero, a pesar de su permanente vigilancia, transcurrieron 3 días desde que el bote había sido dejado a merced de las olas sin que se presentase ninguna ocasión. Por fin,
En la noche del tercer día empezó a soplar un fuerte viento del este y todos los marineros estuvieron ocupados en recoger velas. Durante la confusión que siguió, bajó sin que le viesen y entró en el camarote. ¿Cuál no sería su horror y su pesar al descubrir que lo habían convertido en almacén de provisiones y material de a bordo y que varias brazas de cadena vieja, que habían sido metidas debajo de la escala de toldilla, habían sido arrastradas de allí para dejar sitio a un arca y estaban colocadas precisamente encima de la trampa? Apartarlas sin que lo notasen era imposible, y regresó a cubierta lo más rápidamente que pudo. Al llegar arriba, el piloto le cogió por la garganta y, preguntándole qué había estado haciendo en la cámara, se disponía a arrojarlo al mar por la banda de babor, cuando su vida fue salvada una vez más por la intervención de Dick Peter. A Augustus le pusieron las esposas, de las que había varios pares a bordo, y le ataron fuertemente por los pies. Luego lo llevaron a la cámara de proa y lo arrojaron en una de las literas bajas, cerca de los baluartes del castillo de proa, asegurándole que no volvería a poner los pies en cubierta, hasta que el bergantín dejase de serlo. Esta fue la expresión del cocinero que lo arrojó a la hamaca, y es difícil precisar lo que quería decir con esta frase. Sin embargo, todo el asunto resultó, en fin de cuentas, favorable para mi salvación, como se verá enseguida.